ese momento difícil cuando llaman a mi papá del centro médico de la capital para decirle de que yo no había nada que hacer por mi mamá, que la fueran a traer, y pues mi padre hizo todo lo que estuvo en sus manos para poder darle una mejor salud a mi mamá. En ese momento pues no conocíamos del Señor. Saliendo del centro médico, una tía de mi padre le dice a mi papá: Cheyo, yo conozco a un pastor que vive por acá cerca. Si querés le pedimos que ore por tu mujer. Y entonces mi papá le dijo: pues está bueno, no, está bien que ore y después me la llevo. Paso un tiempo en los Estados Unidos, me voy a trabajar. Ahí, bueno, a trabajar, yo me fui a disfrutar más que a trabajar, porque fue un tiempo de juventud donde no aproveché las bendiciones que Dios estaba poniendo en mi camino. Afortunadamente, detrás de todo esto, allá voy a conocer a mi esposa. Allá nos conocimos y de allá nos venimos a casar a Guatemala. En un total desastre como matrimonio, pero no era como consecuencia de la vida que yo estaba llevando. Claro. Muchos amigos, porque cuando uno toma sobran los amigos. Bueno, dice que amigos, ¿verdad? Dice que amigos porque sobran, pero en el momento cuando uno realmente pasa momentos difíciles, ya esos que dice que son amigos, pues ya no están a su lado. ¿Qué tal? Bendiciones, bienvenidos una vez más a un episodio nuevo del podcast Luz y Sal. Episodios en cuanto a los testimonios de vida de siervos y siervas que bendicen a través de su testimonio muchas de las vidas, y creer que lo que Dios ha hecho con cada uno de ellos también lo puede hacer con nosotros. Este programa está diseñado para edificar tu vida, tu ministerio, a través de las experiencias de estos siervos que en este lugar son entrevistados, y me honra a mí en esta oportunidad presentar a un amigo, a un pastor, a un siervo de Dios que también es empresario y ha bendecido mucho mi vida de una manera muy especial. Y yo quiero presentarles al pastor Arturo Cordón. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor Rubén. ¿Cómo se siente? Muchas gracias, muy, muy contento de poder compartir y dar de lo que el Señor nos ha dado, porque creo que eso nos ha llamado el Señor, dar de gracia lo de que gracia hemos recibido, y es un privilegio el poder estar acá con usted. Amén. Este programa ha sido diseñado para compartir experiencias y testimonios, ¿verdad? Y poder edificar a las personas que nos ven a través de este programa, y también invitarles para que se suscriban, para que comenten, para que también le den like y activen la campanita para que les notifique el momento de subir videos. Bienvenido, pastor. Yo sé que el clima está como que quiere llover, hay mucho calor. ¿No siente mucho calor esta tarde? Oh, sabroso. Sabroso. El calor tradicional de nuestra hermosa Zacapa. Bueno, sí, así es el oriente de Guatemala. La verdad, qué gusto tener también a su hermanita acá. Bendiciones. Bienvenidos al podcast Luz y Sal. Pastor, yo quiero que nos comparta una parte de su infancia. ¿Cómo fue su infancia antes de llegar a los pies de Cristo? Pues muchas gracias, pastor. Pero realmente tuvimos una infancia muy, muy hermosa. Padres de familia trabajadores, agricultor, mi papá, mi madre dedicada al negocio con una cafetería. Crecimos éramos 4, 2 hembras, primero que yo, luego yo el tercero, y un hermano que ahí por una bendición de parte de nuestro Señor, mi madre tuvo una enfermedad, nunca supimos qué fue lo que tuvo. Mucha gente llegaba a la casa a buscar a mi mamá, a pedirle consejo porque había tenido leucemia, le hicieron 68 transfusiones de sangre. Pues fue una juventud hermosa al lado de mis padres. Ese momento difícil cuando llaman a mi papá del centro médico de la capital para decirle de que yo no había nada que hacer por mi mamá, que la fueran a traer, y pues mi padre hizo todo lo que estuvo en sus manos para poder darle una mejor salud a mi mamá. En ese momento pues no conocíamos del Señor. Saliendo del centro médico, una tía de mi padre le dice a mi papá: Cheyo, yo conozco a un pastor que vive por acá cerca. Si querés le pedimos que ore por tu mujer. Y entonces mi papá le dijo: pues está bueno, no, está bien que ore y después me la llevo. Oraron por ella. Mi madre venía desahuciada de la capital y esa oración cambió la vida por completo de nosotros.
Mi mamá llegó a Teculután y hasta el día de hoy, eso fue en el 85, perdón, en el 85. 85, sí. Y ahí tenemos a nuestra madrecita en la iglesia, que usted la ha conocido, pastor. Amén. Una mujer de Una bendición, después de 68 transfusiones de sangre, después de esa enfermedad tan grave que aparentemente había tenido, que entendemos que solo Dios pudo haberla sacado de la condición en la que estaba. Y aún después de eso, Dios bendice a la familia con un hermano menor. Tengo un hermano que nació cuando yo tenía 16 años, después de esa enfermedad que tuvo mi madre. Ahí sí que para gloria del Dios Todopoderoso. un milagro, ¿no? Y nosotros no sabíamos del Señor, pero Dios obra poderosamente sobre la vida de mi familia. Amén. Entonces, más o menos, ¿como qué edad tenía usted cuando llegó a Teculután? Bueno, yo nací en Teculután, soy teculuteco, soy nativo teculuteco, mi padre nativo teculuteco. Nacimos creciendo, trabajando en la agricultura, jugando fútbol. A la edad de buscar una carrera me fui a estudiar en la escuela de agricultura. Ahí estuve en la escuela, me gradué como perito agrónomo, con una vida muy separada de los caminos del Señor. Mi mamá, después de su enfermedad, ella conocía del Señor y se quedó sirviendo al Señor. Hasta el día de hoy ella ya estaba sirviéndole al Señor, pero nosotros con mi papá y mis hermanas pues no habíamos conocido. Uh-huh. A pesar de ese milagro poderoso que Dios había hecho, aún así no habíamos servido al Señor. Entonces mi vida, como en la infancia, fue una vida de trabajo, de compartir, de mucha bendición al lado de mis padres. Y luego mi carrera de estudio, pues para mis amigos, para los compañeros de estudio, en el 85 entré a estudiar a la Escuela Central de Agricultura. Una vida muy, muy hermosa, disfrutamos mucho con mis amigos, que hasta el día de hoy muchos de ellos aún me preguntan que si soy evangélico, y que peor aún si me preguntan, ¿y sos pastor de verdad? Entonces yo les digo, para que vean que Dios hace milagros, el Señor nos tiene pastoreando. Gloria a Dios. Sí, a ese punto quiero llegar también, pero ¿y en qué momento fue ese encuentro con el Señor Jesucristo? ¿De qué manera marcó su vida? ¿Cómo llegó ese momento tan especial a su... Como para los jóvenes que me escuchan, para familias que me escuchan, tuve una vida, como hablábamos de la juventud, una vida de mucho trabajo en el campo, al lado de mi papá. Trabajábamos bastante en la agricultura. Mi papá sembraba tomate, melón, sandía y de todo lo que se siembra en el área. Entonces fue una vida bien, bien dura, de mucho trabajo. Cuando yo salgo de la escuela de agricultura, yo no sabía qué hacer. Entonces quería algo para mi vida diferente, pero sentía que la presión con mis padres era muy fuerte y yo quería salir. Y en el 85 que me gradúo, me voy a los Estados Unidos. Paso un tiempo en los Estados Unidos, me voy a trabajar. Ahí, bueno, a trabajar yo me fui a disfrutar más que a trabajar, porque fue un tiempo de juventud donde no aproveché las bendiciones que Dios estaba poniendo en mi camino. Afortunadamente, detrás de todo esto, allá voy a conocer a mi esposa. Allá nos conocimos y de allá nos venimos a casar a Guatemala. Entonces, el tiempo que pasé en los Estados Unidos, que fueron como 4 años entre venía, fueron como 4 años fuera de Guatemala. Pero gracias a Dios, allá mi esposa se llama Katy Sark y allá nos conocimos y nos venimos a casar a Guatemala. En el 91 ya estábamos casados en Guatemala con mi esposa. Para ese tiempo aún no conocíamos del Señor. Nos casamos, nos fuimos a vivir a Esquipulas. Vivimos como 2 años en Esquipulas. Yo me había ido mi papá me había dado unos animales, unas vaquitas para llevarme para allá. Ahí estuvimos viviendo. Regresamos a Teculután a los 2 años. Pero mi vida en general fue una vida bastante desordenada. En ese tiempo tomaba mucho. Ya habíamos tenido la primer nena cuando regresamos a Teculután. ¿Sí? Una vida, un desastre. Un desastre, sí. Un desastre, la vida retirada del Señor. Desordenada totalmente. Tomaba todos los días de semana. Luego, cuando vine a los estados, una empresa me da la oportunidad de trabajar como agrónomo. Cianami se llamaba la empresa transnacional. Tenía un muy buen trabajo y ganaba muy bien. Caminaba medio Guatemala, pero todas las semanas estaba fuera de la casa y me encontraba con mis amigos. Tomaba martes, miércoles, venía a la casa el fin de semana, también tomaba. Entonces fue una vida bien dura para mi familia. Había una nena en ese momento.
Pues luego el Señor nos bendice, nos da 2 niñas más. Tenemos 3 nenas, pero para ese tiempo, como matrimonio, yo personalmente andaba muy mal porque tomaba mucho y dejaba mucho tiempo sola a mi familia. A tal punto que llegamos a un momento donde ya no podíamos seguir a causa o como consecuencia de la vida desastrosa que yo estaba llevando. Claro. ¿Y cuándo se dio ese momento maravilloso del acercarse al Señor? Dios tiene planes y propósitos con todos y a veces nos cuesta entender de dónde nos ha traído el Señor y hacia dónde nos lleva, pero creo que lo más importante es poder entender que si no estamos tomados de la mano de Dios, es muy difícil poder llevar una vida, una familia y poder caminar de verdad en pleno gozo y armonía, porque nosotros pasamos mucho tiempo en un total desastre como matrimonio, pero no era como consecuencia de la vida que yo estaba llevando. Claro. Muchos amigos, porque cuando uno toma sobran los amigos. Bueno, dice que amigos, ¿verdad? Dice que amigos porque sobran, pero en el momento cuando uno realmente pasa momentos difíciles, ya esos que dice que son amigos, pues ya no están a su lado. Y pues después de esa vida tan dura, yo siempre conté el testimonio que tenía mi primo que está con vida. Él se llama Jorge Girón y en ese tiempo un día habíamos platicado y yo quedé una mañana a las 9 de la mañana, un día domingo, a llevar a mis hijas a la piscina, a mis 3 nenas. Entonces de repente llega al portón de mi casa y bocina. Y solo bocina y salgo yo corriendo y nos vamos y nos fuimos a tomar todo el día sábado. Dejé a mis hijas cambiadas, vestidas y alborotadas, y entonces me voy a tomar con mi primo, que por cierto pues lo quiero mucho y hemos orado mucho por él, porque ha pasado quebrantos de salud. Y yo regreso a la casa como a la 1 de la mañana, bien bolo. Cuando regreso, una de mis hijas todavía estaba despierta y mi hija me sale gritando: papi, sos un bolo, sos un borracho. En el desorden de vida que estaba llevando, trato de alcanzarle en el patio de la casa, no le alcanzo y me subo a acostar. Cuando traté de descansar, de dormir, resulta que tuve congestiones y estuve a punto de ahogarme cuando estaba dormido. Salí la primera vez y no podía ni respirar. Me levanté la segunda vez en una situación difícil que sentía que me estaba muriendo. Me levanté la tercera vez y la tercera vez bien duro porque pensé que me iba a morir. Y la tercera vez ya me hinqué en el balcón de la casa y a pedirle al Señor que me ayudara porque yo no quería morirme. Y yo creo que la misericordia del Señor me alcanzó ese día, porque ese día fue el último de los días que yo tomé en mi vida. Y la semana siguiente le digo a mi esposa: mira, vamos a la iglesia. Ella pensaba que yo estaba bromeando, que no era cierto, porque después de llevar una vida desordenada, de repente un día ese cambio y yo los invito a los amigos que se den la oportunidad de poder conocer al Señor, porque Dios es el único que puede cambiar y transformar nuestras vidas. Claro. Y si el Señor lo hizo conmigo, claro, lo puede hacer con cualquier persona. Entonces mi esposa, entre duda y que si era cierto o no era cierto de que íbamos a la iglesia, me dijo: ¿De verdad crees que vayamos a la iglesia? Sí, vamos. Y empezamos a ir a la ciudad capital. Nosotros iniciamos en Casa de Dios en el 2004. Pero para llegar a ese momento, en mi trabajo, yo trabajé en Cianami, de la empresa donde trabajé del 91 al 99. Entonces yo ya tenía una empresa propia trabajando. Ya tenía 4 empleados, ya teníamos una cartera bastante grande, trabajando casi en toda Guatemala. Pero se viene una tormenta y esa tormenta nos hizo perder casi el 80% del capital que teníamos ya trabajando. Todos esos problemas que aparentemente tenía eran los que me estaban llevando a una vida desordenada. Así es. Porque no le encontraba salida a lo que estaba haciendo. Claro. Y muchas veces nos pasa eso mismo, que no encontramos salidas a los problemas y empezamos a pensar que a través de eso, del licor y de las salidas, podemos olvidar esos problemas. Y yo estaba cayendo en ese círculo de vida cuando de verdad yo creo que el Señor me alcanzó como a muchos ha alcanzado, pero la verdad es que a todos probablemente hemos recibido un llamado de parte del Señor, pastor, pero no todos a veces queremos ser obedientes a ese llamado.
Entonces en el 2004, cuando yo le digo a mi esposa, después de ese problema que había tenido en la noche, que vayamos a la iglesia, ella accede que vayamos a la iglesia, pastor, y como yo trabajaba como vendedor, yo pasaba toda la semana fuera de la casa. Cuando empezamos a ir a la iglesia en la ciudad capital, salíamos de la casa a las 6:30, 7 de la mañana, desayunábamos juntos, almorzábamos juntos, íbamos a la iglesia, íbamos al cine un rato, cenábamos y veníamos hasta el día siguiente. Entonces fueron 3 años de ahí sí que una bendición totalmente diferente que primero no la creíamos nosotros, los amigos con los cuales compartía que estaba yendo en la iglesia menos, porque yo cuando estuve estudiando estaba en el equipo de jaripeo, en el equipo de fútbol, participábamos en todo, mucho, pero lo menos que podías haber hecho era haber ido a la iglesia. Entonces, para ese tiempo, pastor, fue una bendición el haber viajado 3 años consecutivos. Cada fin de semana. Cada fin de semana salíamos con mi familia, nos íbamos a la iglesia. Nos preparamos en la iglesia para poder iniciar lo que Dios estaba empezando en nosotros. Amén. Y así empezó nuestra vida en Cristo. Después de tantos problemas, después de estar a punto de destruir el matrimonio, el Señor tuvo misericordia, nos alcanzó y aunque para algunos, que estoy seguro que hasta al ver el video en esta tarde noche, pastor, sé que para algunos todavía podrán pensar, algunos de mis compañeros, lo difícil que es pensar que Arturo Cordón se haya convertido y que ahora estuviera pastoreando. Amén. Pues para esto sirve estos episodios de testimonio de vida, para que los que vean este video puedan ser edificados, ¿verdad? Y puedan decir: eso hizo Dios con Arturo, eso hizo Dios con Rubén, eso hizo Dios con esta persona. Yo sé que Dios lo puede hacer conmigo, porque es un Dios de milagros y es un Dios que el anhelo de Él siempre va a ser que la familia esté unida, ¿verdad? Porque Él es un Dios que creó la familia y para mantenerse unida. El que vino a matar, robar y a destruir ha sido el enemigo y obviamente sabemos que ha habido un propósito maravilloso y eso vamos a dialogar en este momento en su vida. ¿Y en qué momento, pastor, usted recibe este llamado para pastorear? Porque me imagino que pasaron muchos años de proceso para llegar al punto de recibir ese llamado como para pastorear, ¿no? Yo estuve en Casa de Dios un término de 7 años más o menos. Por algunas situaciones, pues, el Señor nos movió, salimos de Casa de Dios, pero pasé casi un año, pastor, no lejos de la iglesia, no lejos de Dios, sino que estuve un año tratando de preguntarle al Señor hacia dónde, hermano, hacia dónde, porque realmente uno a veces que está confundido muchas veces y a veces... Y ese pastor, perdone, ese tiempo tardé yo preguntándole al Señor, no desconectado de Él, sino preguntándole a Él qué es lo que Él quería que yo hiciera, ¿no? Un año exactamente. Muy parecido a lo que usted pasó. Claro, los planes del Señor uno no los conoce, pastor. En ese tiempo yo salgo de Casa de Dios y llegó una familia a mi casa a decirme que se querían reunir conmigo. Entonces, no, les digo, pero si yo ya salí de la iglesia, yo no estoy en la iglesia ahorita. No, pero reúnase con nosotros queremos estar en un discipulado con usted. No, al final está bueno, pues. Y al poquito tiempo tenía como unas 20, 25 personas, pastor. Y entonces yo cuando vi ese grupo, dije, ¿qué hago con esta gente? Y se la llevé algo está pasando a un pastor. Digo, mira, yo no sé qué hacer. Digo, aquí tengo esta gente, aquí te la traigo. Gloria a Dios, digo. Se la dejé al pastor, regresé a mi casa y a los pocos días, otra vez, otra familia buscándome que querían hacer un discipulado conmigo. No, decía yo, pero yo no quiero, yo no, les decía yo. Sí. Y pastor, empiezo el grupo otra vez y a los días como 30 personas, rapidito. Y otra vez le hablo a otro pastor, mi amigo, le digo, mira, aquí tengo un grupo de gente que... Era Dios hablándole tan claramente, ¿verdad? Por tercera vez pasa lo mismo, pastor, y entonces ya digo yo, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque ni siquiera en ese tiempo no me dio tiempo de ir a una iglesia porque la gente me llegaba a buscar a la casa. Yo había conocido al pastor Romeo Guerra, un siervo de Dios y muy, muy especial, muy amoroso. Le llamé un día y le pregunté si me podía atender porque ya había tenido oportunidad de platicar con él. El apóstol Romeo era una persona muy, muy, muy especial. Entonces me dijo, Arturito, venga, si platicamos.
llego a su oficina y le cuento lo que estaba pasando. Le digo, fíjese, apóstol, que esto me está pasando y 3 veces ya lo mismo. Le digo, pero yo no quiero, la verdad que yo no quiero ser pastor. Le digo, yo no estoy llamado para esto. Y entonces me dice, mire, Arturito, me dijo, la verdad es que a usted el Señor lo está llamando para pastorear. No, apóstol, le digo, pero ¿cómo? Digo, yo ni siquiera estoy preparado, ni he estudiado. Pues mire, me dijo, usted me preguntó, me dijo, me pidió un consejo, así que el consejo, pues yo se lo doy. Lo que usted quiera hacer de aquí adelante es decisión suya, me dijo, y usted sabe cómo saldrá con Dios. Me vengo a mi casa, pastor, y cuando le cuento a la familia, pues, vos eso andabas buscando, pastorear. Pues así empezó todavía con un poquito de incertidumbre si quería, no quería, pero Dios, que es tan fiel y tan misericordioso, pastor, cuando empecé a ir con el apóstol Romeo, yo decía, bueno, yo tengo que prepararme, ¿qué voy a hacer? Y yo hice una cita para una escuela en la capital para estudiar teología. El día que iba a ir a esa cita, que estaba en reunión con el apóstol me dijo, Arturito, no se vaya a ir porque necesito hablar con usted. Y yo tengo una cita, decía yo, no me va a dar tiempo, ¿qué hago? Y la sorpresa fue que el apóstol tenía preparado que empezáramos una rama de la universidad que ellos dirigían en Guatemala, en Tecnolután. Claro. Y pastor, la empezamos, ahí empecé a prepararme. Dios tuvo una misericordia tan grande con nosotros. El pastor Gustavo Bianchi, que es el que venía a compartir con nosotros, a instruirnos, que le tengo mucho cariño. Él fue parte de la formación que yo tuve para poder pastorear. Y así fue como el Señor nos trajo a sus pies, pastor. Pero lo más importante que podemos resaltar en esto es de que siempre en algún momento de nuestra vida decimos, no, Señor, no, le decimos que no. Y Él diciéndonos, esto quiero que hagas, ¿verdad? Y no, Señor, aquí estoy bien, estoy acomodado aquí, porque realmente en algún momento de nuestra vida estamos acomodados y no, el Señor quiere que nos desacomodemos de ahí donde estamos para Él hacer grandes cosas a través de nuestra vida. Y eso es lo que pasó, porque es similar a lo que a mí me pasó. Yo le decía al Señor, no, yo aquí estoy bien. A mí me invitan a ministrar, me invitan a predicar, a tocar, a cantar y aquí, allá, y estoy bien así, o sea, pero Dios tenía algo más grande aún. Y la verdad es que Dios no nos quiere acomodados a nosotros, ¿verdad? Porque Él tiene un llamado para nosotros aún mayor, según la sublime gracia de Él para con nosotros. Entonces, qué importante reconocer de que tenemos que obedecer al Señor en todo tiempo. Y ya no le interrumpo más, siga con su relato. Cuando conocemos al pastor Gustavo Bianchi, que fue quien nos empezó a preparar, pues fue muy hermoso porque empecé a conocer de verdad lo que el Señor tenía preparado para nosotros. Con mi familia, cuando ya empezamos a servirle al Señor, tuvimos oportunidad de poder compartir con los niños, mi familia, mis hijas y yo. Estuvimos dando un tiempo de comida en tres comunidades en Tecnolután. Dimos en Los Palmares, en El Arco, en El Astillero, y le dábamos de comer más o menos como unos 350, 400 niños. Pasamos un tiempo donde en mi casa preparábamos, con mis hijas íbamos a repartir. Y pastor, cuando estábamos haciendo eso, Dios tuvo misericordia y de repente viene un grupo de americanos que querían construir unas iglesias en Tecnolután. Y bueno, por alguna razón el Señor los mandó con nosotros. Y ahí sí que cuando nosotros ponemos todo en las manos del Señor y cuando trabajamos para la obra del Señor, Dios tiene cuidado de lo que amén, Él provee lo que necesitamos. Es importante que la gente pueda entender que cuando nosotros caminamos en compasión y misericordia, Dios tiene compasión y misericordia con nosotros. Y yo siempre le digo a la gente que la ley de la siembra y la cosecha es muy importante porque aún estando en la iglesia o no estando en la iglesia, lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. Y en ese tiempo, cuando vienen estos americanos, pastor, ellos andaban buscando hacer 5 iglesias en Tecnolután. Llegan conmigo a Tecnolután y la verdad fue una bendición. Y los llevamos a visitar a otros pastores. Miran la condición en la que están los pastores, la iglesia, y empiezan me dice el pastor que venía, que iban a hacer
iban a hacer esas iglesias en Teclután, pero me dice, mira, la tuya no, porque vives en el pueblo, aquí no hay necesidad. Y con el grupo que ya teníamos, que habíamos empezado, bueno, sigamos orando porque no es el tiempo de Dios, ¿no? Claro. Y se construyeron las 4 iglesias y como al año me llama el pastor de los Estados Unidos y me dice, Arturo, vamos a llegar el 16 de julio y empezamos a construir tu iglesia. Eso fue más o menos hace como unos 11 años, pastor. Gloria a Dios. Y mire, y se viene la gente. Yo afortunadamente tenía mi primo, Marcial Castañeda, que estaba en la municipalidad, tenía una notificación. Habíamos trabajado junto con él en la municipalidad en el 2004, porque estando en la municipalidad es cuando yo me convierto, pastor, siendo concejal primero en la municipalidad de Teclután. Ahí fue cuando el Señor tuvo misericordia. Wow. Entonces Marcial tenía una notificación y él me vende 3 lotes para poder construir la iglesia. Conseguimos los lotes, los americanos vienen a construir y a veces lo irónico de la vida cristiana que la gente no entiende es que cuando los americanos nos construyen y nosotros inauguramos la iglesia, se acerca un pastor que tenía ya mucho tiempo de estar pastoreando, 25 años, y me dice, pastor, quiero hablar con usted. Y yo, claro, pastor, a la orden. Y me dice, miren, lo que está pasando no es justo. Y le digo, ¿cuál? Le digo, ¿cómo es posible que usted acaba de empezar a pastorear y ya tiene iglesia? Me dice, y yo tengo 25 años de pastorear y no tengo iglesia. Me digo, entonces eso no es justo. Pues mire, pastor, le digo, la verdad es que eso no sé nada, le digo yo, pregúntele al Señor a ver qué respuesta le da. Maravillosos de Jesucristo. Entonces, sí, el Señor tuvo una misericordia tan grande con nosotros, pastor, que para gloria de Dios tenemos la iglesia del Señor, la mía, por supuesto, pero sí, el muy Señor bonita, sí, nos envió a las personas para que nos construyeran. Ellos hicieron todo completamente. Y ahí estamos pastoreando, sirviéndole al Señor. Amén. Qué glorioso, la verdad, cuando obviamente son los propósitos de Dios para nuestra vida. Pastor, hace varias semanas Dios puso en su corazón algo muy especial, y es clamar por Teclután, por nuestra tierra, ¿verdad? Amén. Y Dios le puso en su corazón, y luego cuando me contactó, y le agradezco por tomarme en cuenta para este proyecto, que la verdad yo lo veo como un proyecto del cielo, y es hacer una adoración pública, ¿verdad? En los espacios libres o públicos de Teclután. Y yo quiero preguntarle, pastor, ¿qué cambios visibles y espirituales ha visto usted hasta el momento de estas adoraciones públicas que hemos hecho hasta el día de hoy, en estas semanas, en Teclután? Pastor, antes de decirle qué cambios ha hecho, quiero contarle que nosotros habíamos estado orando mucho en Teclután. Teclután había estado pasando por momentos difíciles, muchos suicidios, muchas muertes naturales y asesinatos, un tiempo bien difícil, 4, 5, 6 muertos semanales. Bien duro, y habíamos como iglesia, con las hermanas habíamos tomado un tiempo de oración y buscando la guía del Señor para poder hacer algo, para que Dios tuviera misericordia en nuestra tierra. Cuando estábamos orando, el Señor nos muestra y nos lleva a hacer una adoración pública, y era adorar al Señor en cerca del parque de Teclután, clamarle a Dios por todo aquello que estaba aconteciendo en nuestra tierra, clamarle al Señor para que Dios sanara nuestra tierra, porque es Dios el único que puede cambiar y transformar nuestra ciudad, nuestra tierra, nuestras familias. Y pastor, cuando Él nos dé el llamado, pues en la primera persona que pienso en usted. Gracias. Un adorador que nos acompañe. Gracias. Y pastor, mire, realmente hemos podido ver cómo Dios ha estado obrando y cómo la gente... Mire, a veces nos cuesta entender que es necesario ir a la iglesia. Y a veces yo entiendo a la gente porque nos han enseñado mal muchas veces, nos han instruido mal. Exactamente, nos han enseñado mal. Pero hay mucha necesidad, pastor, y hemos podido ver a través de mis hermanos cómo la gente se acerca. Usted ha podido notar cómo gente se acerca necesitada, donde estamos adorando, cantándole al Señor, para que oremos por ellos. Exacto. Gente con problemas, con enfermedades. Y me impactó lo que pasó esta última semana que estuvimos, que esta familia que tuvo, ahí sí que la pesadilla más grande de su vida, de estos suicidios cercanos a estas personas, y ellos tuvieron que dejar todo por venirse y poder administrar y poder ver que
pues que la mamá ante todo como representando a la familia que fue afectada en este caso, reconociendo de que Jesús es su Salvador, obviamente, y nosotros orando por ellos. Se acuerda que de alguna manera el Señor está mostrándoles que Él tiene un plan perfecto y maravilloso. Definitivamente Dios tuvo que moverlos de esa forma de ahí para prosperarlos en otro lugar. Y yo Amén, pastor. Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, y Dios prepara los escenarios muchas veces, pastor, y a nosotros nos cuesta entender los propósitos por el cual a veces es necesario que pasemos para poder reconocer y entender que son lo de la mano del Señor. Y otra cosa, estando haciendo la adoración pública, que Él mandara profetas para darnos una palabra exactamente en ese lugar. Y solo dar la palabra e irse inmediatamente. Solo Dios lo puede hacer. En 2 oportunidades, pastor, el Señor envió gente con nosotros a compartir y a dar palabras de fe, Claro. esperanza para el pueblo, para nosotros, y eso es más que poder confirmar que lo que estamos haciendo. Y en el ambiente espiritual, ¿qué ha percibido usted que ha cambiado ahí? Fíjese que a través de lo que se ha estado haciendo, la iglesia en Teculután, los pastores de Teculután han estado orando, han estado clamando, nosotros lo hemos estado haciendo, y creo que Dios ha tenido misericordia, y la situación ha empezado a bajar esa situación dura, difícil que habíamos tenido en Teculután. Claro, es necesario que el pueblo entero se levante y que podamos de la mano clamarle al Señor y orar juntos para que Dios tenga misericordia de nosotros, pero esa condición ha estado cambiando, la atmósfera ha estado siendo transformada de parte de Dios, y es una bendición de ser parte o ser instrumento en las manos de Dios para este tiempo. Pastor, ¿y usted cree que sería bueno replicar este clamor y esta adoración pública en los demás departamentos de nuestro país? Bueno, es necesario, hermano. Yo creo que Necesidad sí. tenemos. Porque si se humillare mi pueblo, sobre el cual Amén. mi nombre es invocado. Ese pasaje es tremendo. Es necesario que el pueblo se humille, ore y clame al Señor. Nosotros hemos visto cosas poderosas que Dios ha hecho con la gente que transita en ese momento. Claro. Entonces, yo le decía hace un rato que a veces hay gente que le cuesta ir a la iglesia por alguna situación, Sí. que problemas que han pasado anteriormente, situaciones que han vivido difíciles, y hay gente que no quiere acercarse a la iglesia, pero sí tiene mucha necesidad del Señor. Y cuando Dios se está manifestando en algún lugar, pastor, es increíble cómo la gente se ha acercado quebrantada para que podamos orar, para que podamos clamarle al Señor por un hijo, por una familia que está pasando un momento difícil. Y yo creo que eso es lo que tenemos que entender. Hay mucha necesidad, pero en las calles, más que estar encerrados en 4 paredes, nosotros necesitamos salir a compartir, y más que todo que compartir, dar un testimonio digno de ser llamados sus hijos, pastor, que yo lo digo mucho porque nosotros tenemos la necesidad de poder dar un testimonio digno. Sí, y fíjese, pastor, que me he dado cuenta que últimamente la iglesia, generalmente hablando, la iglesia está perdiendo la habilidad o la sensibilidad de salir a las calles. Realmente donde hay necesidad y hablar de Jesucristo. Solamente nos conformamos a estar encerrados en 4 paredes y queremos que ahí lleguen las personas, pero no vamos por ellas. Y acuérdense que Jesucristo dijo, id, vayan. No dijo, esperen a que lleguen, sino vayan a buscarlas. Vayan. Esta es su labor. Vayan a las naciones, id a todo el mundo. Entonces yo creo que la iglesia está perdiendo esa sensibilidad espiritual de poder salir y repito lo mismo. Ha entrado a un acomodamiento la iglesia. Pienso que es así, y esto mismo nos lleva a que no haya unidad entre la iglesia, entre el mismo cuerpo. No hay unidad, porque eso que se está haciendo en Teculután es maravilloso, y cuánto no quisiera que los demás siervos, los demás ministros se unieran a esta visión. Y yo le agradezco a Dios por lo que ha puesto en su corazón hacerlo. Y me gustaría que también pudiéramos llevarlo a cabo aquí en Zacapa. Sería maravilloso. Y gracias a usted también por obedecer a la voz de Dios, porque yo sé que se está impactando
en Teculután, con lo que se está haciendo, y más que eso, se ha roto toda potestad en los aires, ¿verdad? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, y ha bajado de alguna manera la mortandad en Teculután, que fue esa la primera necesidad que usted vio, ¿verdad? Para hacer todo esto. Y en el nombre de Jesús, creo que vamos a llevarlo a cabo acá, y a donde podamos, a donde llegue este programa, tomar este momento para recapacitar y decir, bueno, esto lo puedo hacer en mi ciudad. Está habiendo tanta delincuencia, tanta mortandad, tanto secuestro, tanta injusticia. Debemos de doblar rodillas y clamarle al único Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él nunca ha perdido el control. Quienes tenemos que darle el control de todas las cosas somos nosotros al Señor. Decirle, Señor, ya no quiero controlar yo las cosas. Quiero que tú tomes el control de mi vida, de mi ciudad, de mi gobierno, en el nombre de Jesús, y dárselo a Él en totalidad para que Él haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Amén, Pastor, yo siempre hago esta pregunta a mis invitados y quiero preguntarle de qué manera usted quiere ser recordado acá, de este lado del sol, o sea, acá en la tierra, antes de su partida. ¿Cómo quiere ser recordado Arturo Cordón? Ahora, en esta pregunta, pastor, yo me trae a memoria cuando la muerte de mi padre, mi papá falleció, y siempre uno está pensando en un versículo para poder tener en ese momento, para poder poner en la lápida, pastor. Y hay un versículo en el libro de Apocalipsis 14:13 que dice que nosotros, las obras que nosotros hicimos van a hablar por nosotros cuando nosotros partamos de esta tierra. Sí. Y nosotros como familia Cordón Vargas, hemos vivido de esa forma. A través de lo que mi padre fue, nosotros hemos entendido el mensaje que mi padre trasladó hacia el pueblo. Han seguido el legado. Hemos seguido ese legado. Y para mí lo más importante, después de haber conocido al Señor, hay un versículo que a mí siempre me impresiona. Yo digo, con esto que yo logre alcanzar, dice la palabra en el libro de Salmos, capítulo 112, versículo 1 en adelante, dice que la generación de los rectos será bendita. Gloria a Dios. Hermano, yo le pido al Señor, si algo yo anhelo, es que mi familia completa esté adorando y glorificando al Señor. No le había contado que después de las 3 hembras que tengo, el Señor nos da un varón. Que es el último. Pastor Lucas vino en ese momento cuando yo empecé a conocer del Señor. Si yo le contaba como testimonio, qué bendición que Lucas vino en ese momento cuando yo ya conocí al Señor. Lamentablemente, en las costumbres que tenemos en los pueblos, o yo hubiera llevado a mis hijas, o tenía mis hijas en otros lados donde no deberían estar, y el Señor nos envía a este hijo varón para que esté conmigo al lado, caminando, que espero que él un día pueda seguir el ejemplo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros, pastor, porque yo creo que lo más importante para nosotros es poder ver a una familia restaurada, transformada, una generación, como dice la palabra, bendita, que yo creo que esa es la mejor recompensa como hombres, como pastores que podemos tener, ver a nuestros hijos de la mano del Señor. Es como, en otras palabras, dejar un legado de obediencia a Dios. Amén, pastor. Amén. Qué maravilloso, pastor. Me gustaría, pastor, que pudiera hacer un llamado a las vidas que ahora posiblemente están pasando un momento muy difícil y aquellos que aún no se han encontrado con el Señor. El Señor les ha hablado, pero no han tomado la decisión de abrirle su corazón. Y yo le invito para que pueda hacer un llamado a estas personas. Pastor, en este momento. Yo quiero verdaderamente poder compartir un momento, algo que nos pasó en este día. Amén. En esta mañana nosotros tenemos un discipulado en Teculután con algunos amigos. Tenemos 12 años de estar en un discipulado temprano. A las 7 de la mañana nos reunimos y es un grupo de gente que no está en la iglesia, pero con necesidad de buscar al Señor también. Ayer en la tarde me llaman de un joven que había tratado de quitarse la vida. Cuando salimos, vamos a visitarlo, compartimos con él la palabra, le hablamos, oramos por él.
Y yo quiero decirte que a ti que me estás escuchando, así como ese joven, sé que hay muchas personas que en este momento están pasando momentos difíciles, que a veces piensan que tomando una decisión equivocada, como la que había tomado este joven esta mañana o la tarde de ayer de quitarse la vida, piensen que van a resolver los problemas. Y yo quiero decirte que así como yo un día confundido, equivocado, separado del Señor, estaba llevando a mi familia a un desastre, Dios un día tuvo misericordia y pude entender, pastor, que solo de la mano del Señor mi vida y la vida de mi familia puede cambiar. Así es que, hermano, amigo, si me estás escuchando, yo te invito, dale una oportunidad al Señor. Empieza a orar, a clamar, a escudriñar su palabra. Acércate a una iglesia. Pero más que acercarte, yo necesito que puedas entender que la única salida que tenemos para nuestras vidas, en medio de todos los problemas que estamos viviendo en esta tierra, es buscar a Dios, es clamarle al Señor, pastor, y Dios dice su palabra que tiene misericordia y nuevas son sus misericordias cada mañana. Así es, mi amigo, mi hermano que me estás escuchando, dale una oportunidad a Dios que pueda gobernar tu vida y vas a ver tu vida y la vida de tu familia, de la vida de tus hijos cambiada, transformada y restaurada. Amén. Amén, pastor. Amén. Muchas gracias, Pastor Arturo, por haber estado con nosotros en un episodio más en nuestro podcast Luz y Sal. Y a ustedes, muchas gracias, bendiciones, los bendecimos y gracias por estar con nosotros en este programa. Esperamos que les sirva de mucha ayuda, que les ayude este testimonio a recapacitar y a encontrarse con lo que nosotros queremos y con quién queremos que ustedes se encuentren, con el Señor Jesucristo. Les bendecimos, les amamos, compartan este video y nos vemos en un próximo episodio en el podcast Luz y Sal. Hasta luego, bendiciones.